Primero experimentó la visión de una rata en la tomografía, que es la utilización de rayos X también, pero interpretada en una computadora. Y como cultura general debemos conocer su nombre, Gottfried N. Hochschild, en el 1972. ¿Sí? Gracias a él podemos ver el cuerpo humano, no solamente el cuerpo humano. La radiografía, igual que los rayos X, pueden interpretar diferentes órganos, animales o productos, ¿no? Entonces, para entender un poquito la utilidad de la tomografía, vamos a revisar un caso clínico, ¿sí? La tomografía cumple los mismos principios de lo que es las sombras. Las sombras, las densidades son aérea, que nos muestra aire, oleosa, tejido celular subcutáneo, agua, que son los órganos, los músculos, partes blandas, calcio o ósea, la imagen de todo lo que es óseo, y la densidad metálica, ¿no? Los infiltrados, igual que en la radiografía, infiltrados micronodulares, nodulares, masas, intersticiales, cavitaciones, bullas, quistes, ausencia de trama, como es en el neumotórax, como es en la genesia pulmonar. Todo lo que es negro, radiolúcido. Todo lo que es blanco, radiopaco, como son las condensaciones de la neumonía, la trama vascular, que se puede apreciar dentro de esa opaco. Tenemos también la paquipleura, ese engrosamiento pleural, el derrame pleural, las masas. Entonces, cuando hablamos de infiltrado en radiografía y tomografía, es lo mismo, ¿sí? Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que la proyección es diferente. Cuando estamos hablando de proyecciones en la tomografía, no hay AP, no hay PA, no hay lateral, no hay oblicua, porque se la ve en el mismo plano, ¿sí? Entonces, cuando estamos viendo una tomografía, es decir, al paciente, esta foto vale puntos, se lo introduce en este equipo. Este equipo, el paciente se lo acuesta. Y dentro de este aparato, el Ganti, aquí están los diferentes detectores y los diferentes emisores. En mi época de residencia, el equipo era más grande y apenas teníamos 12 cortes. Hoy ustedes gozan de la tecnología. El equipo que vamos a conocer en el hospital tiene 64 cortes. Así como hemos ido avanzando en la tecnología con lo que son la radiografía, la fluoroscopía, los contrastes y ahora la tomografía, su avance es que las tomografías ahora son realizadas por equipos de alta resolución y helicoidal, es decir que lesiones de menos de medio centímetro las podemos detectar con un buen equipo, con un buen tomógrafo. Lo que sí quiero recalcar que cuando se ingresa un paciente a tomografía, la cantidad de emisión del rayo X antes equivalía a 300, hoy han mejorado, pero es como que hagan 300 radiografías simultáneamente ese ratito. Por lo tanto, si en algún momento tienen que hacerse una radiografía, no se olviden de cubrirse la parte del útero por la posibilidad de un embarazo. Y cuando estén como médicos ambuceando un paciente, que tengan la protección apropiada, el cuello y lo que son las gónadas, ¿sí? Entonces, cuando les entregan a ustedes una radiografía, habitualmente es que se lo entregan en dos láminas. Una lámina que se ve más oscura y otra lámina más blanca. Estas láminas va a depender de quién te las presente, te puede dar, como en este caso que tenemos 2, 4, 5, 15, 25, 29 cortecitos, 29 imagencitas chicas, es el que va dando por rebanadita. Y te van a dar dos, una que es la ventana pulmonar y otra que es la ventana de partes blandas o mediastínicas, como en este caso. Actualmente, siglo XXI, ustedes la mayoría van a recibir en CD
o simplemente un link para entrar a visualizar la tomografía de su paciente. Ya no te la tiene que dar en físico, ¿no? Esa es la ventaja de estar en el siglo XXI. Para que entendamos un poquito los cortes, vamos a ver que tenemos 3 cortes. Así como hablamos de 2 ventanas, vamos a tener 3 cortes. Si se hace desde la cabeza hasta los pies, los cortecitos, los slides, la rebanadita, como quieran utilizar el término, eso es el corte axial. Y ahí lo reconocemos porque el paciente es como si estuviera acostado y lo rebanamos. Si vemos de adelante a atrás o de atrás a adelante, los cortes coronal, la reconocemos porque es como si estuviéramos viendo al paciente parado, de pie, de frente. Cuando lo ven a una tomografía, el órgano como si estuviera parado de frente, ese es un corte coronal. Y luego vamos a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es el corte axial. Perdón, el sagital. Entonces, puedo llevar de la derecha hacia la izquierda o de la izquierda hacia la derecha. ¿Cómo lo reconocemos en la imagen? Porque es como si estuviera de pie de manera lateral. Con eso básico que ustedes comprendan, les queda claro. Su interpretación es bastante fácil, como vamos a ver, cuando uno tiene clara la anatomía. La mayoría tenemos debilidad en recordarnos las diferentes sombras que nos dan las partes de nuestro cuerpo. Una tomografía comienza con una orden. RP, nombre del paciente. En la práctica, por favor, cuando nos toque interpretar una tomografía y no hay el nombre del paciente, no nos vamos a inventar un nombre. Vamos a colocar NNN. ¿Sí? Y vamos a poner tomografía de tórax con contraste o sin contraste. Con contraste, cuando quiera ver órganos vascularizados. Por ejemplo, quiero ver un tromboembolismo pulmonar, quiero ver cómo está llenado de las arterias pulmonares, o cuando estoy sospechando de un tumor, su vascularización, o cuando estamos queriendo ver el mediastino con el corazón y sus grandes vasos. Entonces, 2 opciones. Para pulmón simple, tórax sin contraste. No hay AP ni PA, simplemente a veces abreviamos TC, tórax SC, que significa TC, tomografía computada o computarizada, tórax, y SC sin contraste. Va la firma, el nombre de la firma. Lo que sí no se olviden en el examen, que si es una paciente mujer, tienen que poner ojo, embarazo, para que al radiólogo no se le vaya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, queda claro. Ahora, para que veamos la importancia de la tomografía, vamos a mirar un caso clínico de algo que ocurrió en el hospital. Vamos a presentar este caso. Cambiar presentación. ¿Dónde está pantalla de mí? Aquí está pantalla de mí. Presentar otra cosa. Dejar de presentar. Presentar ventana. Caso clínico. Este caso clínico siempre lo presento para que si alguna vez ustedes tienen la suerte que les toque un paciente con estas características, no le vaya a ocurrir lo que le ocurrió a este pobre paciente, que por falta de una buena interpretación, en vez de ayudarle, al final le ayudamos, pero con muchas complicaciones. Este era un paciente que a los 4 años sufrió un accidente de tránsito y quedó con afasia, es decir, que no podía hablar, y con debilidad del cuerpo. La mitad de su cuerpo no podía mover, estaba hemipléjico. Y además tenía como complicación epilepsia. Lo traen a emergencia porque estaba en mal estado general. Algo que hay que considerar es que llegó a las 3 de la mañana.
no llegó de mañanita. A esa hora generalmente estamos turumba o estamos medio dormidos o estamos con mucho trabajo y estamos despiertos. Cuestión en que llegó de madrugada, mal, inquieto, con estridor. Acuérdense en semiología. Ese es el sonido que se produce cuando metemos aire y suena. Eso significa que la vía aérea está obstruida. Ese es el famoso estridor. Primer elemento que no tomaron en cuenta los colegas que estaban de turno. Se lo veía taquimneico, cianótico, es decir, con todas las manifestaciones de una insuficiencia respiratoria, porque miren, de 8 a 12 la frecuencia, él tenía 42, con signos de tiraje. Entonces, en mal estado el paciente. Entra con el diagnóstico de síndrome de insuficiencia respiratoria y era la época en que estábamos con una epidemia de influenza. Si se recuerdan, el 2020-21 con el COVID teníamos un nivel de alerta 6. Años antes, con la influenza, teníamos un nivel 5, no llegó a pandemia, pero era tan grave que los barbijos se acabaron y la gente utilizaba los sostenes, los corpiños, los cortaban en 2 para usarlo porque la psicosis de enfermarse era alta. Entonces, con ese diagnóstico, al paciente le hacen una radiografía y lo intuban. Y fíjense en la radiografía, ustedes van a poder visualizar. Primero, características técnicas. Para aquellas compañeras que todavía no pasaron radiografía, un poquito de repaso. Antes de interpretar una radiografía, interpretamos las características técnicas para ver si la placa está bien tomada. Pero recuerde que es un paciente que está hemipléjico, probablemente no puede pararse y como está respirando tan mal, probablemente no lo han llevado a radiografía y le han hecho la radiografía con un equipo portátil, por lo tanto no esperemos tener una buena calidad de la radiografía, ¿ok? Entonces, 7 características técnicas, la marca a la derecha tenía, está un poco cortada, pero me puede mostrar que hay discreta simetría. Está rotado a la derecha porque la tráquea se desvía hacia la izquierda. A pesar de que está en portátil, pareciera ser que es una PA, porque las escápulas están por fuera, los cuerpos de las costillas están abiertos, casi horizontales, significa que es una inspiración profunda. Si cuento los espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios posteriores, cumple con el criterio. Y la posición, no puedo decir si está sentado o acostado de pie porque no veo la cámara gástrica, ¿sí? Pero como aparentemente es PA, lo más probable es que fue de pie. ¿Ok? La acepto, no está lo ideal porque hay una partecita a la punta que no vemos y en la parte de las bases no veo los ángulos cortofrénicos, pero me sirve para interpretar. Partes blandas, regular cantidad de tejido adiposo. Aquí me llama la atención una imagen radiopaca de forma tubular que está a nivel axilar y se va. Vamos a poner un mouse para que me ame. ¿Veo el puntero? Sí se ve el puntero. Entonces, la región axilar, una imagen tubular radiopaca que se va hacia adentro, probablemente la manguera de oxígeno. Otro criterio que me dice que está siendo portátil. Hacia el otro lado, partes blandas, no me llama la atención. Entonces, grábense esta imagen desde el punto de vista de partes blandas sin ningún tipo de alteración. Luego, en la tráquea, ¿qué llama la atención? Tráquea desviada un poco, pero eso por la rotación. Y fíjense que si los colegas hayan pensado que estridor es igual a cuerpo extraño, deberían haber mirado con mucho detalle una lupa lo que es la tráquea. Entonces, todo esto, densidad aérea, para los que no tuvieron la clase de radiografía, este es el color que se ve en la tráquea, pero aquí hay una imagen de mayor densidad, más fuerte que las apófisis espinosas. Entonces, si hay estridor con insuficiencia respiratoria y una radiografía que muestra una imagen radiopaca en la tráquea, ahí está el diagnóstico. Esto es un cuerpo extraño. Probablemente el paciente estaba comiendo, convulsionó y ahí se atoró. Es la explicación más probable que puede haber ocurrido. Imagínate lo que le pasó a ese pobre jovencito sin poder decir ayúdenme porque es afásico.
hasta que la familia se dio cuenta, lo han tenido ahí, y el pobre jovencito, por suerte era parcial, que aguantó hasta que lo trajeron al hospital. Entonces, con ese diagnóstico, lo intuban al paciente porque estaba con insuficiencia respiratoria, lo conectan a un ventilador y colocan una vía central. De pronto, en la evolución, mientras lo examinan, 3 horas después, el paciente continuaba respirando mal y notan que enfisema subcutáneo. Le hacen una nueva radiografía de tórax. Aquí pueden apreciar, está la presencia del tubo orotraqueal. La imagen que veíamos ya se ha desplazado, ya no es fácil de notarla por la calidad de la radiografía. Vemos aire libre en tejido celular subcutáneo. Vemos la ausencia de la trama vascular. Si ustedes se fijan, aquí es radiolúcido, negro, aquí hay trama vascular, pero aquí no hay. Entonces, ¿por qué está habiendo un neumotórax? No se había colocado una vía central, por si acaso. No se colocó una aguja para poner vía central, entonces no podría haber sido la causa de que se perfore la pleura por esa opción. Otra causa. Después nos damos cuenta de qué es. Si la miran con detalle, había densidad aérea en tejido celular que no había en el primer. Recuerdan que les dije, acuérdense de esta zona. Esto negro es enfisema subcutáneo. Este enfisema subcutáneo nos está diciendo que hay un neumotórax, lo que les mostré. Esto es densidad metálica, que corresponde a los electrodos, y que 3 días después no mejora el paciente, se estaba esperando cama en terapia, se le coloca un tubo de drenaje y se le hace una tomografía de tórax, donde además de el enfisema subcutáneo se puede apreciar neumomediastino y también neumotórax izquierdo. Es decir, ya hay en 2 lados. No llegó con aire libre en tejido celular subcutáneo ni a la derecha, ni a la izquierda, ni dentro del mediastino. Eso es una complicación realizada en el hospital, probablemente por una iatrogenia. A ver quién me dice por qué se produjo eso. Entonces le colocaron su tubo de drenaje, el paciente se fue a terapia, no mejoraba, entonces hacen una interconsulta con el neumólogo y el neumólogo dice, hay que hacerle una broncoscopía. Es decir, entrar a mirar, porque en la tomografía se evidenciaba que el problema respiratorio no era en el parénquima pulmonar, pero el paciente seguía respirando mal. Entonces el neumólogo con buen criterio dice, hagámosle una broncoscopía. ¿Ok? Vamos a ver enseguida la tomografía y de ahí la importancia de reconocer lo que es una imagen. Si lo hubieran interpretado al primer día ese cuerpo extraño o cuando le hicieron la tomografía hubieran tenido el diagnóstico, no tendrían que esperar. Pero lamentablemente no vino el colega a esta clase y no supo interpretar. Tampoco fue a su clase de semiología que indicaba que es un estridor. Entonces son esos errores y que espero que a ustedes se les grabe esto por si alguna vez se les ocurre un caso similar, porque es muy frecuente la obstrucción de la vía aérea. A veces, miren, la otra vez un churrasco entre médicos, obstrucción en vía aérea, nadie supo lo que es la maniobra Heimlich, entre médicos se olvidaron, paciente, el colega falleció. Ok, a lo que vinimos. La tomografía, primero tenemos que reconocer, esto es una ventana axial. Vamos a ir mirando desde el cuello hacia la cintura. ¿Listo? Vamos a ir haciendo rebanaditas. ¿Cómo reconozco que es axial? Porque lo estoy viendo como si tuviera acostado al paciente. Es fácil de reconocer en base a la sombra. Fíjense, el número 1, densidad ósea. Esto yo sé que es la tráquea porque lleva aire, está adelante. Esto densidad ósea, sé que es la columna, esto es atrás. Entonces, si este es el húmero, obviamente que esto es parte de la escápula, la apófisis coracoide. Aquí tenemos la parte posterior del omóplato. Estos son las costillas. Y esta tomografía es con contraste. ¿Por qué sé que es con contraste?
porque los vasos no tienen el mismo color que los músculos. Si fuera sin contrastes, los vasos van a ser del mismo color, no son fáciles de ver, pero a modo de enseñanza, esta ha sido realizada con contraste. Entonces, en el número 1 tenemos la apófisis coracoide, el número 2 tenemos la clavícula derecha, por si no se ubica en clavícula, forma de S itálica, anatomía, la clavícula izquierda, tenemos la arteria común carótida. Las arterias son más delgadas que las venas en la parte superior, por si acaso. Ahí esbozo la tiroides, por la ubicación sé que es eso. Luego tenemos la vena yugular, más grande que la arteria, del lado izquierdo. Todo lo que está a mi lado izquierdo corresponde al lado derecho del paciente. Todo lo que está al lado de mi mano derecha corresponde al lado izquierdo del paciente. Es invertido para que nunca se olviden. Lo que veo a mi lado izquierdo es derecho del paciente, ¿sí? Bajamos un poquito. Aquí bajamos un corte que equivale a 1 centímetro. Lo puedo programar 0,5 o 1 o 2. En este caso estamos a 1 centímetro. Todavía estoy en el cuello. ¿Por qué? Porque todavía estoy viendo parte de la clavícula, estoy viendo la cabeza del húmero, entonces eso me orienta dónde me encuentro. Y como el pulmón se ve negro, radiolúcido, esto me indica qué tipo de ventana es. Esta es la ventana de partes blandas o ventana mediastínica. Aquí no voy a ver qué tiene el pulmón porque no es para esta ventana. Aquí es para ver partes blandas, partes óseas y vasos. Entonces tenemos la cabeza del húmero derecho, tenemos el esófago que lleva aire por detrás de la tráquea, por delante de la columna, lo ubico. Toda imagen que lleve aire por delante de la columna es el esófago. La tráquea, como la conocemos, bastante circular. Luego tenemos la vena subclavia izquierda, luego tenemos la espina de la escápula, acá la parte posterior, luego tenemos la apófisis glenoidea de la escápula, ¿sí? Y vamos bajando otro centímetro. Fíjense que aquí, el anterior, no aparecía el esternón. En 1 centímetro más abajo ya me aparece el mango del esternón. ¿Por qué sé que es el esternón? Porque es densidad ósea, es decir, lo veo radiopaco y está por delante de la columna. Entonces, este es el esternón, ¿sí? Entonces, vemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, costilla anterior, costilla posterior, costilla anterior, costilla posterior, costilla posterior, ¿sí? Vena, vamos a ver, aquí aparece más grande que la arteria, la vena brachiocefálica izquierda. Luego, abajo, por detrás tenemos la arteria carótida común del lado izquierdo, la vena axilar izquierda, aquí, que está reflejada. Luego tenemos bajar 1 centímetro, otro corte, ya el esternón lo veo más grande, ya los pulmones los veo más grandes, pero si ustedes se agarran el cuello, bajen un dedo por debajo de su mango, el esternón, para que se ubiquen qué parte estamos mirando, ¿sí? Entonces, tráquea, esófago, tenemos el tronquio arterial brachiocefálico, tenemos la vena brachiocefálica, tenemos aquí a este lado la arteria subclavia izquierda y el esófago está un poco más grande. Sigo bajando. Todavía tengo el esternón, aún no ha llegado al ángulo de Lewis, porque en el ángulo de Lewis se divide la tráquea, aparece la carina y además aparece el botón aórtico. Todavía no hay el botón aórtico. Entonces vemos vasos, lo vemos blanco igual que el hueso porque tiene contraste. La vena brachiocefálica, tenemos por detrás el tronco arterial brachiocefálico, luego tenemos la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda más abajo, bajo 1 centímetro, todavía veo la tráquea circular, es que todavía no he llegado a la visión, pero miren cómo ya me está apareciendo aquí la aorta, ¿sí? Los mismos vasos, tenemos la vena cava superior, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común y me aparecen 2 elementos nuevos, lo que es
el callado aorta, la parte superior, y me aparece el canal de la médula. Antes solo veía los cuerpos, ahora ya puedo ver médula porque estoy debajo, ¿no? Miren, el callado de la aorta más grande, ¿sí? La vena cava superior se la puede notar más gruesa porque estamos bajando. Bajamos un poco, todavía tengo esternón, y aquí comienza a dividirse la tráquea. Esto es la carina. Recuerden, siempre la tráquea circular y negro en su interior porque lleva aire. No tiene por qué haber otro color. Entonces, acá tenemos por detrás el esófago, la aorta ascendente, la aorta descendente, ya terminó el callado. Vamos viendo que tenemos la vena cava superior, se la nota más gruesa. Bajamos 1 centímetro más. Ya veo el bronquio principal izquierdo, el bronquio principal derecho, ya desapareció completamente la tráquea, todavía hay esternón. Vemos la aorta ascendente más gruesa, vemos la vena cava superior por delante y la arteria aorta por detrás. Y aquí ya comienza la arteria pulmonar izquierda más visible junto con la vena pulmonar izquierda. Más visible la vena pulmonar derecha, más pequeña todavía porque más abajo se la nota más gruesa. Aquí ya podemos ver con más detalle la arteria pulmonar derecha, gruesa, ya estamos entrando al ilio, tenemos la vena cava superior, la aorta ascendente, el tronco de la pulmonar, la vena cava pulmonar izquierda y la arteria pulmonar izquierda. Son los vasos que comienzan a verse en el mediastino. Bajo 1 centímetro, todavía tengo esternón, lo veo ya, estoy en la parte media del tórax, pulmón amplio, y podemos visualizar, ¿no? La arteria pulmonar derecha, la vena cava superior, tenemos la aorta ascendente, la raíz del tronco de la pulmonar más gruesa, tenemos la vena pulmonar izquierda y tenemos la arteria pulmonar izquierda. Y por detrás, siempre por delante de la columna, la aorta descendente. Bajamos 1 centímetro más, todavía tenemos esternón. Aquí me aparece una imagen de la arteria mamaria, si ustedes se fijan. Entonces, aquí ya comienza a aparecer parte de la aurícula derecha. Tenemos la raíz aórtica, la raíz del tronco, la pulmonar, tenemos la aurícula izquierda y la aorta descendente, que son los órganos que predominan. Bajo 1 centímetro y ya puedo ver mejor la aurícula derecha, la raíz aórtica, me aparece parte del ventrículo derecho, la aurícula izquierda por detrás y la aorta descendente que siempre está presente. Estoy llegando casi a la apófisis sifoide, apófisis sifoide del esternón. Se visualiza más grande la aurícula derecha, tenemos el ventrículo derecho, al otro lado tenemos el ventrículo izquierdo y la aorta descendente. Bajo otro centímetro, todavía tengo parte del esternón que me ubica ventrículo derecho, ya bajé las aurículas, ventrículo izquierdo y aorta descendente. Son los vasos que vamos a ir reconociendo. Sí, levantó la mano, le escucho. Disculpe, doctor, tengo una consulta. Con respecto a la tomografía, doctor, ¿la vista sería una vista inferior? O sea, como si lo estuviéramos viendo desde abajo, doctor, hacia arriba. No, es lo que le decía. Depende de cuál corte estamos viendo. Aquí estamos viendo un corte axial. Es decir, ponga su mano en el cuello donde están sus clavículas y luego póngala abajo en el apéndice sifoide. Entonces estamos haciendo cortes cada 1 centímetro. Puedes ir yendo hacia abajo o puedes ir yendo hacia arriba. Eso lo tienes en el negatoscopio. Vos los identificas por los numeritos que hay, pero no necesitas los numeritos si lo que necesitas es ubicarte qué órgano estás viendo. Si estás viendo el apéndice sifoide, agárrate tu apéndice sifoide y ahí estás viendo que estás llegando a la base. No estás en la base porque todavía no ves el hígado.
Estos son los puntos de referencia. Entonces, axial, vamos de abajo, de arriba hacia abajo, o si quieres puedes volver de abajo arriba, depende de vos, digamos, ¿no? Pero como esto lo ves en el negatoscopio, lo tienes ahí al frente, pero siempre hacemos de una manera metódica, mire, un orden, ¿no? Yo particularmente siempre prefiero mirar de fuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. En mi tórax derecho, en mi tórax izquierdo, como hemos hablado en la clase anterior. No sé si con eso te aclara. Sí, doctor, gracias. Ok, cualquier cosa, por favor, me interrumpe, que esa es la intención de esta práctica. Entonces, fíjense, aparece más grande el ventrículo derecho, más grande el ventrículo izquierdo y la aorta descendente. Continuamos más abajo. Apenas se ve la apófisis espinosa, densidad ósea. Mira aquí este puntito, es decir, que ya estoy llegando cerca a la base. Y aquí la vena cava inferior, antes era la vena cava superior, ahora visualizo la vena cava inferior. ¿Por qué sé que es la inferior? Por la oposición del esternón, de la apófisis de sifoides, la punta, ahí me dice que estoy bien abajo. Entonces aquí tenemos el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el esófago se visualiza bonito y la aorta descendente. Y fíjense, cuando ya desaparece el esternón y su apófisis, comienza a aparecer esta imagen de densidad o en el lado derecho, que es la imagen de lo que es el hígado, ¿sí? Aquí ya veo su pedículo de la vena cava inferior. Puedo ver todavía parte del ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo, el esófago. Bajo 1 centímetro más, el hígado más grande, bajo 1 centímetro más. Fíjense cómo ya desapareció todo lo que es el corazón, aparece parte del abdomen porque el diafragma es una cúpula, entonces lo veo el hígado, pero veo todavía parte de pulmón. Y normalmente las pleuras no se ven porque son muy delgaditas. Si las vemos es porque están engrosadas o porque hay fibrosis, paquipleura, o porque hay líquido, ¿sí? Y la ventana pulmonar la van a reconocer porque se ve este color, ¿ya? Siempre se ve este color. Podemos ver la trama vascular, no, el pulmón no se lo ve negro, entonces esta ventana es para ver pulmones, parénquima, ya no veo vaso. Aquí, ¿a qué altura estamos? A nivel de la carina, ángulo de Luis, botón aórtico, miren, aquí está. Entonces, ¿cómo interpretamos una tomografía? Primero, igual, hemitórax derecho y después el hemitórax izquierdo. Y siempre vamos, partes blandas, anterior, lateral, posterior. Vamos en parénquima anterior, no hablamos de infraclavicular o supraclavicular, ubicamos por el corte, a nivel de la carina, esa es mi altura, a nivel de la carina, en la región del pulmón derecho anterior, la región del ilio, la región del preilio y la región posterior. Del lado izquierdo, partes blandas, no la miro aquí, recuerden, no, pues en el examen no se vayan a ocurrir hablarme de partes blandas y partes óseas en la ventana pulmonar, no, para ver en la otra ventana. Aquí simplemente voy a mirar lo que es tráquea y lo que es pulmón. Entonces, hemitórax izquierdo, parte anterior, lateral o preiliar, región iliar y región posterior. Son lo que quiero que me interpreten cuando hagamos la práctica. ¿Ven la importancia de una tomografía? Volvamos al caso anterior. Miren, ventana mediastínica o pulmonar. Si lo veo negro, radiolúcido, ventana pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Qué corte? Axial, porque veo rebanadas como si estuviera acostada. Y aquí, ¿qué me llama la atención? En partes blandas, aire libre. En tejido celular, el enfisema subcutáneo, que me sugiere una neumotórax. Aire libre en partes blandas al otro lado. Entonces tenemos enfisema a los dos lados, lo que nos sugiere un neumotórax bilateral. Aquí hay una imagen radiopaca tubular que corresponde al tubo de drenaje. Aquí hay una imagen radiopaca que corresponde a la sonda nasogástrica porque está dentro del esófago. Pero miren a nivel de la tráquea. Tráquea circular que debe llevar su aire. Veo una imagen radiopaca en su interior.
Pero algo más me llama la atención. Esta tráquea está deformada. No tiene la misma forma redondita y da la impresión que se comunica con el esófago. Si miramos al otro lado, que es un corte, es un centímetro más, miren, la tráquea con una imagen radiopaca en su interior. Este es el cuerpo extraño. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? No reconocieron el estridor. Cuando se le puso el tubo para hacer la tomografía, porque recuerden, el primer día lo conectaron al ventilador y la tomografía la hicieron 3 días después. ¿Qué estamos encontrando aquí? ¿Quién se atreve a especular? Lo más probable, cuando colocaron el tubo, porque aquí ya no lo veo el tubo, que estoy abajo, en la tomografía no se ve, y el paciente estaba intubado, pero no lo vemos el tubo. ¿Qué ocurrió? Lo más probable es que el hueso, este cuerpo extraño, lo empujaron y lesionó el esófago. Esta lesión provocó el neumomediastino y provocó el neumotórax, izquierdo y derecho. Más abajo, a nivel de la carina, libre, bronquio derecho, bronquio izquierdo, sin problema, esófago. Entonces, miren la importancia de la semiología, de reconocer que cuando este órgano se obstruye, va a silbar. ¿Cuándo silba? Cuando metemos aire, no cuando sacamos. ¡Ah! Estridor. Miren la importancia de una radiografía. Todos han visto que esa imagen radiopaca ahí no tendría por qué estar en la tráquea. Entonces, ¿por qué hay esa imagen? Y tiene estridor, si tiene pata, tiene cola, dice miau y son pelos, pues pensás en gato, ¿no? Entonces, espero que a ustedes nunca le ocurra esto. Cuando se hizo la fibrobroncoscopía, tenemos aquí las cuerdas vocales, ingresan y miren este cuerpo extraño. Lo sacaron y quedó. Esa es la importancia de saber imágenes. Lamentablemente no tienen otra asignatura donde miren con detalle, por eso es que estamos mirando como chuicito para que se les quede y mañana cuando estén en el internado como médico sepan que para interpretar una radiografía o tomografía se necesita un negatoscopio, se necesita una lupa y una cinta métrica para medir. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Vamos a preguntar entonces. Vamos a poner este link. Le estoy copiando unos links para que les sirva para que practiquen, repasen un poquito esta página. Me parece genial para interpretar. Obviamente en las clases vamos a ir mirando nuestros temas. Cambiar de diseño. Mosaico. Ok. Luis Fernando, ¿estás en la sala? Luis Fernando Uriona. No está Luis Fernando. Wow. No estamos. Luis Fernando se fue. No contesta. Hola, doctor. Luis Fernando Coronado, disculpe, es que ha ido Luis Fernando. No, pues tiene que estar atento, por eso es que hablo. Si usted no me está atendiendo es porque no está atendiendo la clase, querido amigo. ¿Tuvo la clase anterior? Sí, doctor. Ok. Vamos a compartir. Ayúdenme. Ok. ¿Puedes leerme esa radiografía? Ok.
Bueno, podemos localizar la marca de agua al lado izquierdo que muestra, hay una D, lo que cual indica que ese lado es el lado derecho. Excelente. Seguimos visualizando. ¿Simétrica o asimétrica? ¿La altura de los hombros están iguales? Eso le iba a decir, doctor. Me parece que la clavícula derecha está... No la veo unida. No, pero no es el momento de ver los órganos. Es ver simplemente la técnica primero. Y tenemos que ver la distancia de aquí y aquí, ¿es la misma o no? No, es levemente inclinada. Levemente asimétrica. Excelente. ¿Rotada o no rotada? Clavícula, apófisis, clavícula. ¿La apófisis está a la misma distancia? No, doctor. Bien, está rotada hacia la izquierda porque la tráquea se va a la derecha. Excelente. ¿Está blanda, normal o dura? 1, 2, 3, 4. Solamente puedo localizar 4 cuerpos. 4 cuerpos, sí, y puedes visualizar por detrás del mediastino la sombra de las vértebras, de las costillas. Levemente, doctor, pero no mucho. Perfecto, entonces está normal. Sí. Muy bien. ¿AP o PA? ¿Cómo están las escápulas? Línea media, escápula, escápula. ¿Por dentro o por fuera? ¿Están por fuera, doctor? Por fuera, entonces una PA. ¿Cómo están las costillas posteriores? ¿Horizontales o oblicuas? ¿Están oblicuas, doctor? No, pues, parecen rectas, horizontales. Oblicuas esto, las anteriores. Ah, sí, doctor. ¿Cuántos espacios posteriores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está en inspiración o no? Tiene que ver mínimo 12, dijo doctor. 10. 10. 6 anteriores y 10 posteriores. Vemos 10, entonces está en inspiración profunda. ¿Sentado o acostado de pie? Eso no puedo localizar. Eso. Cámara gástrica, diafragma derecho, diafragma izquierdo. ¿Por qué sé que es izquierdo? Porque está el botón y está la silueta al lado izquierdo. Entonces aquí debajo, si vemos una densidad radiopaco, esa es la cámara gástrica. Está de pie. Muy bien, vamos a practicar un poquito. ¿Sí? A ver, ¿qué me dice? Tamara Vargas, ¿está en la sala? Sí, doctor. Active su cámara. ¿Participó de la clase de radiografía? Sí. Ok. Ahora leamos el órgano. ¿Qué órgano es? El tórax. Muy bien. ¿Hombre o mujer? ¿Tiene forma piramidal o forma cilíndrica? Piramidal. Piramidal. ¿Tiene mamas o no tiene mamas? No distingo. Pareciera, pero es porque hay cierto aumento de tejido adiposo, entonces por las mamas uno podría decir que es mujer, pero por la forma es varón. Ok. ¿Niño, adulto o joven? ¿Cómo está la cortical? Adulto. Excelente. Ahora, ¿cómo ve en mi tórax derecho? Partes blandas. ¿Qué hay en partes blandas? Partes blandas. Regular cantidad de tejido adiposo. ¿Qué le parece este húmero? Lo veo sin ninguna lesión. Sin lesión aparente. ¿Cómo la ve la escápula? Parcialmente visible. ¿Cómo la ve la clavícula? Estamos hablando del derecho, no del izquierdo. Sí, del derecho.
La veo con una normalidad. No sé, parece. Clavícula del lado derecho se aprecia asimétrica con alteración de su borde. Eso es igual, como decía nuestro compañero, fractura. Aquí el diagnóstico es la fractura. Después las costillas, todo lo demás está normal. Pero fíjense, si nos poníamos a ver pulmones solamente, no íbamos a ver la fractura. Entonces, esta dirección que les he pasado ahí les va a servir para que practiquen. La ventaja es que no solamente tenés muchos casos clínicos, sino que tienes las respuestas. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Primera clase hoy, Patricio, no. Fabián Severich, activa tu cámara. Sí, doctor. Por favor, tú en la clase de radiografía, ¿cierto? Sí. Ok, ¿me puede interpretar esta radiografía, la del lado derecho? Ya no la técnica, porque la técnica lo tenemos claro. Ahora leamos la radiografía. ¿Qué órgano es? Los pulmones. No, tórax. El tórax. Vamos a mirar costillas también, vamos a mirar partes blandas también, no vamos a mirar solo pulmones, ¿de acuerdo? Entonces el órgano es tórax, vamos a mirar todo, ¿ok? ¿Hombre o mujer? ¿Hombre? Sí, forma piramidal, no tiene mamas, de acuerdo. Niño, adulto o anciano, ¿cómo está la cortical? Adulto, porque se ve más Bien, engrosado. gruesa la cortical, muy bien. ¿Qué encontramos en partes blandas? Del lado derecho. Es el tejido subcutáneo. Buena cantidad de tejido celular subcutáneo, perfecto. Partes óseas, ¿cómo ve este húmero? Normal. Ok, se dice sin alteración aparente. ¿Cómo está esta clavícula? Sin alteración aparente. Escápula parcialmente visible. ¿Cómo está la primera costilla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava? ¿Cómo las ve? Sin visible. Parcialmente visibles, porque no vemos la zona interna donde se une con el esternón. Parcialmente visible sin alteración aparente. Vámonos a la tráquea. ¿Cómo está la tráquea? Parcialmente visible igual. No. La tráquea la vemos. Esta densidad gris es toda la tráquea. Mire, se divide aquí la Y. Se puede visualizar. Solo que está rotada hacia la derecha, rotado el paciente hacia la derecha, la tráquea se va a la izquierda. ¿Cómo está el ilio? Se ve la trama vascular. Ok. Visible. ¿Cómo está la zona del preilio? Sin trama vascular visible. Sin trama visible. Muy bien. Entonces, si usted se fija, cuando no tengamos trama y sea traslúcido, sea negro, y vea la silueta aquí, el pulmón aglomerado, opción 1, neumotórax. Opción 2, agenesia del pulmón. Esto parece un neumotórax, aunque no hay enfisema subcutáneo. Entonces, esa dirección que les he puesto tiene la ventaja que les da la solución. Entonces, pueden tener muchas imágenes para practicar, vayan reconociendo. Aquí un hidroneumotórax. Entonces, esto vamos a ir viendo en clase. Y vamos a ver ahora un poquito lo que estamos de anatomía, lo de que es tomografía. Me voy a TC, significa tomografía. Aquí reconocemos abdomen. Abdomen siempre es oscuro, porque se toma en ventana de partes blandas, ¿sí? Esta es tórax, ventana. ¿Qué ventana es? Oscuro, pulmón, radiopaco o radiolúcido. Radiolúcido significa ventana mediastínica, ¿sí? Aquí
repasamos un poquito lo que hemos visto, ¿no? Esta es con contraste porque se ve blanco. Entonces, esto es un derrame pleural bilateral. Las arterias mamarias, el esternón, ya lo conocemos, ¿no? Entonces, en este sitio les va a permitir practicar un poco de tomografía de diferentes alteraciones que hay. Esto vamos a ver en clase, una neumonía con cavitación. Esta es la ventana pulmonar, porque veo parénquima. ¿A qué altura estoy? Tengo esternón, ya no hay clavícula, estoy en la mitad, pero todavía la carina no se ve, entonces estoy por encima del ángulo de luz, más o menos a la altura del primer arco costal. Esto vamos a ver en clase, como tenemos una imagen cavitaria con una imagen en su interior. Esto es un hongo y se toma. Entonces, anótense esta página. Aquí, aire libre, ventana pulmonar, clarito neumotora, con signo de fibrosis, con su derrame y su signo de congestión de neumonía. Entonces, otra ventana que les puede servir para revisar es esto, se los voy a poner al chat. Aquí hay diversas patologías que les puede permitir repasar. Solo hacen clic. Luego tenemos esta otra ventana para los que tengan duda de anatomía. Es interesante, te enseña dónde está la carina, el bronquio primario, y vos escoges qué querés ver. Los pulmones en una vista anterior, cómo se ve, reconocemos un lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos. Sí, Sergio, le escucho. Doctor, no sé si cambió de diapositiva, pero se ve la última imagen. Ah, perdón, compartir esta pantalla. Ok. Língula, lóbulo superior. Entonces, esta página te ayuda, también se las voy a anotar para que la tengan anotada como referencia. Y vos vas escogiendo qué querés ver, cuál es el lóbulo superior, cuál es el lóbulo medio, lóbulos inferiores, depende de lo que querés ver, la vía aérea, querés ver las pleuras. Otra página interesante, me las voy a copiar, control C, compartir esta pestaña. Aquí tienen diferentes radiografías donde te va mostrando la anatomía, como hemos visto, entonces, que les puede servir para repaso. La densidad metálica de un marcapaso, una cardiomegalia o signo del zapato, como se ve en una tomografía, una arteriografía con contraste y otra página que es interesante para repasar es esta. Aquí podemos ver la densidad metálica de los electrodos en una cardiomegalia. Y tenemos este otro sitio como referencia. Compartir aquí. Entonces, aquí a la izquierda tienen las diferentes patologías que pueden haber y van entrando y van revisando. Por ejemplo, esta bronquiectasia típica del síndrome de Williams-Campbell. Doenças en portugués, una telectasia redonda en la tomografía. Eso lo tienen. Y otra cosa que tienen en su material es
este atlas cambiar de pestaña, presentar otra cosa, dejar de presentar, ventana, atlas. Este atlas lo tienen en su material de consulta. Tienen un índice a la izquierda y esto es solo lo que hemos aprendido en las neumonías por COVID. En las etapas iniciales, Common CT, CT es Computerized Tomography, Features, características o COVID-19 neumonía. Entonces, la pandemia nos dejó para visualizar. Estas son ventanas pulmonares en cortes axial, donde tenemos el signo del halo cuando está comenzando. Esto también se puede ver no solo en COVID, también se puede ver en el otro SARS-CoV-2, que es el virus de la influenza. Observen, aquí tenemos la ventana coronal, porque es como si lo estuviéramos viendo parado al paciente, los dos pulmones comprometidos con signos de condensación bilateral, con signos de broncograma. Entonces, estas son corte coronal, axial, signos del halo, incipiente está empezando, miren cómo va desarrollando. Aquí ya las áreas nodulares, condensaciones, se va notando a medida que iba avanzando la enfermedad. En las primeras semanas el paciente no tenía síntomas, la buscábamos, pero ya en la radiografía se encontraba. Y muchas veces en la segunda semana ya no había paciente. Signos incipientes tienen la explicación, eso es lo bonito del atlas, que les explica caso por caso. Caso 5, paciente 32 años, que estaba con fiebre 2 días antes, sin escalofrío y con fiebre de 38 grados. Antes de internarse tenía fatiga y rigidez en el tórax. Miren, apenas comenzaba. Estos eran los hallazgos iniciales. A medida que el paciente va avanzando, vamos a ir viendo dónde está mi scroll. Ya aquí el patrón intersticial ya es mayor, ya no solamente tenemos el intersticio, hay engrosamiento, ya no solamente tenemos el infiltradito como el signo del halo que parecía, o vidrio esmerilado también se conoce, signos de vidrio esmerilado, apréciese comenzando. Y este atlas es solo tomografía de tórax de neumonía por COVID. No hay otra patología. No, lo único que estamos tratando de ver son los distintos infiltrados en las diferentes etapas, que esto nos ayudó mucho a reconocer de manera temprana antes de intubar. Fíjense como acá tenemos esta imagen en panal de abeja, que ahí nos muestra que hay signos de infiltrado intersticial. Y lo extremo, cuando el cuadro iba avanzando, este es el típico broncograma aéreo, la imagen de condensación, y estos canales oscuros es los bronquios que todavía llevan aire en su interior, ¿no? Broncograma aéreo, igual que en la radiografía. Aquí, como se nota bien el engrosamiento bronquial, normalmente los bronquios no se aprecian con esas características, es decir, que está habiendo un proceso neumónico y el proceso bronquial. Aquí tenemos estados intermedios de neumonía, te va presentando diferentes casos y miren ya cómo es más notorio. Ya las imágenes virus deslustrado. Esta es la imagen de tipo corte sagital, es como si fuera lateral. Este es lado derecho o lado izquierdo. Como veo la radiopaco del hígado,
aunque parece que pudiera ser la cisura mayor del lóbulo izquierdo, pero no, es el lóbulo derecho. Miren, nos ubica que la imagen de condensación con broncograma está en la región posterior. Aquí el cuadro ya es más grande. Más avanzado. Fíjense ya esos signos de fibrosis. A medida que iba progresando, se iban condensando más, iban comprometiéndose más los pulmones. Pero lo que quiero que se les quede claro es cómo podemos visualizar el inicio, cómo ya podemos sospechar un proceso. No podíamos esperar que llegue el paciente a estas instancias porque necesitábamos estar atentos si es que había que intubarlo, aunque el tratamiento todavía no se intentaba de todo, si ustedes se recuerdan, ¿no? Aquí la condensación bilateral, más de condensación con sus infiltrados, corte coronal, corte sagital. Parece que el paciente estuviéramos viendo de frente, parece que estuviéramos viendo parado, pero lateral. Coronal, sagital. Y el más común que vemos siempre es este corte, el axial. Miren el trastorno que hay. Miren, casi no hay pulmón. Áreas de condensación con sus infiltrados y con sus signos de fibrosis. Entonces, por eso es que el paciente entraba en una franca insuficiencia respiratoria. Y estos son late stage, son las etapas avanzadas de la enfermedad. Paciente mejoraba o paciente fallecía, ¿no? Por las diferentes complicaciones. Habitualmente muy pocos quedaron con secuelas, hay otros que quedaron con fibrosis, otros que quedaron con hipertensión pulmonar, que es uno de los temas que vamos a ver. Entonces, este manual también lo tienen en su material, ¿sí? Ok, dejar de compartir. Muy bien. Activen su cámara, porfa. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ahora vamos a hacer nuestra práctica. Les voy a presentar una tomografía y vamos a practicar, ¿sí? Vamos a detener la grabación. Esta va a estar con material de consulta. Nos vamos aquí. Denme un segundo, voy a apagar mi OBS. Ya detuve la grabación. Y vamos a salir. Activamos nuestra cámara. Y vamos. Salir de acá. Vamos a escoger un caso bonito. De los pacientes que vemos. Material, ¿dónde está? Profesor. Neumología. Gordito.
¿Estás de hambre, gordito? Hola, ñañao. Una tomografía bonita. Hola. Mi ñañao me está pidiendo comida. Oh, no lo pillo. David, dame un número. Sí, doctor. Dame un número, por favor, para que escoja la imagen que están. 7. 7. 1, 2, 3. Espérate un ratito, gordito, termino y te doy. 4, 5. Son temas avanzados, ¿no? Copiar imagen. Work. Aquí está clarito, sí está muy bien. Presencial UAGRM. Presencial. Ahí está la tarea donde me la van a subir. ¿Cuánto tiempo para interpretar esta tomografía? A ver. Son las 6:20. Tenemos clase. Tenemos que ir, salir. Media hora. 6:20 más 30, 7:10. Ok. Mis cursos. Anote, por favor, la tarea. Primero, su nombre. 2, su día de práctica. Después, pregunta 3, ¿qué tipo de tomografía y órgano? Pregunta 4, ¿con contraste o sin contraste? Pregunta 5, ¿qué ventana es? ¿Pulmonar o mediastínica? Pregunta 6, ¿axial, sagital o coronal? Pregunta 7, describa las lesiones, los tipos infiltrados con la ubicación. Recuerden que ya hemos hablado hemitórax derecho, anterior, ilio, preilio, posterior, o si quieren de la língula, la base, depende de ustedes. Y luego describen. Recuerden, en la ventana pulmonar solo hablan de pulmones. En la ventana mediastínica no hablan de pulmones, hablan de pleura, mediastino, tráquea, partes blandas, partes óseas. ¿Listo? Y luego que terminen de describir las lesiones, realizan la orden. La orden. Compartir. Abren, te doy la mano. Ventana, pestaña. ¿Están viendo? Ese es presencial UAGRM. Ahí vamos a subir la tarea. Ahí están las preguntas. Después que describamos las lesiones, realizamos la orden. RP, ¿cómo se llama tu paciente? Si dice el nombre. Si es mujer, no te olvides de ponerle embarazo. Firma, nombre de la firma y la fecha. Guardar cambio y mostrar. Ya los tienen disponibles. Aquellos compañeros que por X motivo aún no están registrados,
me lo pueden enviar al correo. Germán Toledo, se los voy a escribir mejor. Solo para los que no están en presencial UAGRM, si aún no están inscritos al correo, Germán Toledo, @uagrm.edu.bo. Ok, dejar de compartir y presentamos la tarea. Ventana Tech. Pueden apagar su cámara. Recuerden, colóquenla en el diseño, cambiar diseño, pónganlo en foco para que les muestre toda la pantalla grande sin que les estorbe y la puedan mirar con detalle. ¿Alguna pregunta? Ok. 7. Josías. Josías, ¿cómo lees tu nombre, querido futuro colega? Josías, doctor. Josías, gracias, Josías. Te escucho. Disculpe, doctor, la pregunta tal vez no la escuché cuando la comentó. En la orden de petición de tomografía, doctor, ¿uno tiene que especificar si quiere la ventana pleural o mediasténica o eso ya...? No, eso es estándar, Josías. Siempre la tomografía te van a dar las dos ventanas. Ya sea en las películas, te dan la lámina 1, que es la ventana pulmonar, y te dan la lámina 2. ¿Sí? En el CD las tienes todas. Solo en este caso, porque solo les estoy presentando una imagen para que la práctica sea más fácil, no les presento las múltiples imágenes para que practiquen con un solo slide, con un solo corte. Gracias, doctor. Ok, comencemos. 7:10, nos volvemos a hablar. El que termine antes de, recuerden, terminás de hacer en tu hojita, saca foto, pones PDF y la subís a presencial UAGRM. No tenés por X razón presencial UAGRM, me la subes como correo adjunto a germantoledo@uagrm.edu.bo. Sí, Luis Fernando. Doctor, una consulta. Terminando la clase práctica, ¿la teoría será virtual? Mil disculpas. No. Tenemos que ir, por eso que quiero que hasta las 7:10 esté, porque de ahí nos vamos a ir a la facultad. Gracias, doctor. María del Carmen levantó la mano. Doctor, una pregunta, tengo una duda. ¿A qué se referiría con la guía práctica? ¿Cómo la guía práctica? Mencionó nombre, guía práctica, tipo de tomografía y órganos. No, tu día de práctica es si eres del martes o estás devolviendo una clase o estás adelantando. Como hay una compañera del sábado, hay otro compañero el lunes, entonces a eso me refiero. Ya, listo. Muchas gracias. Nada.